Ok, muy bien, buenas tardes. Soy Isaac Templo y este trabajo es para el curso de Psicología e Investigación Cualitativa. Estamos aquí con, por favor, preséntate, dinos tu nombre, tu edad y a qué te dedicas, qué estás estudiando. Me llamo Esmeralda Aranda, tengo 22 años, acabo de terminar la carrera de Ciencias de la Comunicación y Periodismo. Actualmente me encuentro estudiando adicionalmente diseño gráfico y bueno, Genial. Cuéntanos, Esmeralda, ¿cuáles son tus pasatiempos? mis pasatiempos. Usualmente me gusta editar videos, salir a pasear, me gusta el mar, dibujar, pintar, me gusta ver series ¿Te gusta y hacer leer. picnics también? Sí, amo hacer picnics. Y Esmeralda, cuéntame, ¿qué modalidad prefieres tú cuando estudias? Em, Cuando estaba a los inicios de la carrera, o sea, cuando era un poco más joven, a los 18, 19, 20, cuando inicié la carrera en UPN, me gustaba mucho estar de manera presencial. Entendía mucho mejor las clases, en especial clases como fotografía, clases con más tecnicismo que sí o sí necesitas ir a los espacios, a los talleres. Pero ya actualmente, como ahora sí trabajo, se me es más fácil virtual, puesto que a veces ir a los lugares a los que vas te toma tiempo, más que todo en Lima con el tema del tráfico. Entonces, evidentemente no me da el tiempo como para poder ir a la sede en la que me voy a encontrar. Claro. Ponte una hora, media hora y trabajo una hora de pérdida en el micro, no llego, no hay forma de llegar, llego muy cansada. Ok. ¿Cuál dirías entonces que son los aspectos que más valoras de la modalidad? ¿Virtual? Semipresencial, se podría decir. Ok, sí, semipresencial me gusta más porque es como puedo elegir los talleres muy específicamente, que tenga unos cuantos, que puedo hacer un esfuerzo para ir. Y en las demás clases más teóricas puedo mantenerme en mi comunidad de mi casa o desde el mismo trabajo, incluso ya después de mi horario, porque tengo una oficina. Ok. ¿Cómo dirías que influye tu rutina diaria con esa preferencia? Creo que es más accesible, puedo hacer mucho más cosas. Es más, a veces pasa de que estás escuchando una clase y puedes como tomar tus apuntes mientras te pones, a mí me gusta ponerme mascarillas, me relaja. Entonces estoy con una mascarilla Ujú. mientras estoy teniendo mi clase y me como unas papas. Ok. Y cuéntame, me has comentado que has estudiado en la UPN, Ujú, Ciencias de la Comunicación, si no me equivoco, ujú, y actualmente estás estudiando diseño gráfico. ujú. Me contaste que al inicio de tu carrera preferías obviamente la modalidad presencial. ¿Qué hizo que con el tiempo tú ahora prefieras la modalidad en la que estás, que es Virtual. virtual? Virtual semipresencial, o sea, tengo una que otra presencial. Ok. Mm, el tema de los tiempos. Yo creo que cuando uno inicia la carrera ya tienes como tu mayor tiempo lo dispones en estudiar, Ujú. pero cuando ya culminas, por ejemplo si trabajas, porque hay personas que trabajan y estudian, ya cuando tú estás trabajando, ya los tiempos no son los mismos a cuando estabas solo enfocado en estudiar. Entonces, teniendo eso en cuenta, tus tiempos varían. Y ponte, la mayoría de manera tradicional trabaja 8 horas, o si eres part-time, 6 horas. Entonces, imagínate trabajar 6 horas y luego tomarte 2 horas para llegar a un instituto o una universidad, 2 horas y luego tomarte ahí 4. Tu cuerpo genuinamente no va a dar. O sea, hay que ser realistas, ¿no? Tu cuerpo va a llegar súper Ujú. cansado. En cambio, a veces con la virtualidad puedes agarrar y puedes decidir como, incluso en una cafetería. A mí me pasa que a veces no llego incluso a mi propia casa de mi trabajo y voy a un coffee, me pongo con la computadora, me pongo audífonos y estoy escuchando mi clase mientras me como una empanada. Entonces puedo almorzar mientras tomo mi clase y estoy feliz. Ok. ¿Qué ventajas encuentras frente a las otras modalidades? En cuanto a la presencialidad, yo considero que lo presencial siempre es importante, ¿no? El contacto físico. Hay cursos que sí o sí exigen presencialidad. Ujú. Em, pero, por ejemplo, estaba llevando un curso con, de temas ambientales de sostenibilidad y en este curso era virtual, pero 2 veces al mes eran presencial. O sea, un sábado, es más, te daban la opción de tú elegir qué día querías presencial y, si había, y era un consenso, ¿no? Entre todas las personas que estábamos ahí. Y ponte un sábado a las 3 de la tarde. Entonces todos podíamos ir y a las 3 de la tarde ya teníamos como lo práctico, ¿no?
No es lo mismo leer sobre cómo usar una cámara a tomar fotos con una cámara y que te digan, Claro, mira, esto es así, esto es así. Entonces ya más para temas muy prácticos, pero ya con la teoría ya en tu cabecita, ¿no? ok. ¿Y qué mejoras tú propondrías Mm. para llevar mejor esa modalidad? La verdad es que el tema de la cantidad de estudiantes, yo creo que es irrealista pensar que podrías tener una clase asertiva si tienes 70 personas conectadas, incluso presencial, ¿ah? Creo que ninguna habla de 70 personas. No, Entonces, yo siento que es mucho, porque no le vas a poder dar la atención necesaria a todas las personas que están en tu espacio, así sea online o sea presencial. Entonces, creo que a veces el ser realistas de qué cantidades de personas deben estar en un, en un salón ujú, es también, pero a veces también por temas de, imagino, practicidad, ahorro, no sé realmente cuál es el motivo por el que exista demasiada aglomeración de estudiantes en una sala, pero yo siento que esa podría ser una de las mejores. que hayan menos estudiantes tanto en las salas virtuales Como como presenciales. presenciales. Claro, Ok. ¿Propones eso más que nada por el acercamiento que tiene el docente con el con alumno. el alumno? Claro, ¿Sientes que aprenderías más claro, si hay menos personas? claro. La atención, más que en sí lo que yo pueda o no pueda aprender, es más el tema de la atención del docente hacia lo que te puede enseñar. Si tú Claro, le pones a un solo docente 40 alumnos, no va a atender las dudas de todos. exactamente, y no va a tener el tiempo tampoco. Y Mm, también somos humanos, entonces el dar La energía, la no va energía a tener también la se energía. agota. Exacto. Ok. Dicho eso, ¿tú cuál crees que es la modalidad en la que aprendes más? La semipresencial. Días virtuales de teoría y presenciales de práctica. Ok. ¿Qué tipos de clases te resultan más fáciles y claras de seguir? Mm, necesito más contexto ahí. O sea, lo repito. ¿Qué tipo de clases te resultan más claras y fáciles de seguir? Presencial. No, o sea, me refiero al tipo de clases como más técnicas o más teóricas. Tec- técnicas. Creo que el tecnicismo es más sencillo que la... En sí, creo que técnico y teórico van por lo mismo, que eso sea entre técnico y práctico. Yo creo que las prácticas son más sencillas que lo técnico en sí. Creo que lo técnico siempre es un poquito agotador, porque tienes que analizar, darle seguimiento. Pero ya cuando es práctica es como eh, ya más sencillo de solo ejecutar de manera presencial. Siento que es lo más fácil. ¿Sientes tú igual que se aprende más técnicamente que teóricamente? Siento que se aprende más en práctica que en teoría. Claro, Sí, ok. ¿Y las clases que te se hacen más fáciles de seguir son cuando interactúas directamente con tus compañeros al momento de hacer el grupo? claro, en temas de práctica, sí. Porque en temas de teoría siento que no es tan necesario. Siento que tengo bastante conmigo mismo, estoy a gusto conmigo mismo para poder leer, estudiar, analizar un proceso. ¿Qué te lleva, por ejemplo, en mi caso, yo Ujú, diría que se me hace más fácil porque puedo escuchar diferentes puntos de vista, ujú. porque, a ver, es claro que más cabezas piensan mejor que una, ¿no? Uno puede encontrar un buen, puedes encontrar un buen, ¿cómo decirlo? Eh, Al explorar más puntos de vista, puedes abrirte más y poder entender, puedes encontrar mejores soluciones a un mismo problema, se Eso es podría verdad, decir. pero siento que eso no solamente es en el tema presencial o virtual, siento que eso se puede hacer en ambos. A mí me pasaba mucho porque yo empecé a estudiar en pandemia, entonces cuando hacíamos grupos, lo que hacía la profesora en ese momento era dividir la sala. La dividía en espacios de grupos de 5 personas, interactuabas con tus 5 compañeros, a Ujú. veces con la cámara prendida o no, a tu gusto, y hablabas entre ellos y era la misma dinámica de presencial. La única diferencia es que, bueno, en presencial, me voy más al tema de práctica. Siento que el conversar y eso se puede hacer tanto virtual como presencial, pero siento que ya la ejecución del proyecto sí Sí tiene que tiene que ser ser presencial. presencial. Exactamente. Justo. Sí, porque haciendo un pequeño corte, nosotros antes de grabar esa entrevista estábamos debatiendo acerca de la donación de órganos obligatoria. Yo abrí bastante mi mente porque era algo de lo que yo ya quería hablar con alguien,
pero no encontraba la manera de hacerlo y te agradezco en parte por eso. Ujú. Y bueno, siguiendo, ¿por qué consideras que la modalidad híbrida es mejor que la remota? En tu caso. En mi caso personal, considero que es mejor porque te da la opción, una, de tus tiempos, de manejar tus tiempos. Si, por ejemplo, no puedes entrar a la clase, puedes incluso ver los videos. Manejar tus tiempos, poder ver en qué momento te puedes concentrar, te da la opción de poder trabajar con más tranquilidad, la opción de no tener este ajetreo de tener que llegar a tiempo, asustarte, así, tengo que llegar, ¿qué micro debo tomar? Es un estrés, terminas tomando taxi y terminas aguja. Siento que es más por eso y también porque así no me pierdo de la práctica, que siento que es importantísimo en este curso, la práctica de poder hacer, ejecutar lo que en teoría ya estaba aprendiendo en el curso. Porque si me voy todo virtual, puede ser que al momento de que yo salga a ejecutar lo que he aprendido en un espacio laboral, no sea lo mismo. Entonces, yo siento que ya al momento de hacer las prácticas, tú experimentes cómo funciona, te ayuda más a comprender lo que ya sabías en teoría y ejecutarlo de manera correcta. Ok. ¿Cómo se adaptan los profesores cuando los estudiantes no tienen el equipo a la mano en las clases remotas? Ese también es un dilema, ¿eh? Aunque no lo creas, porque, tipo, hay profesores que exigen que tengas la cámara prendida. A mí me pasaba. Ya, sí. Y hay personas, y le pasó a una compañera, que no podía prender su cámara porque su laptop se le había roto la cámara. Entonces... Claro, yo por ejemplo, a veces tomo las clases en ISIL. Entonces, entro en computadoras, en PCs que evidentemente no tienen cámaras. Y hay una profesora de un curso que te exige la cámara. No es que lo exija, pero da un punto a los que tienen la cámara prendida. Es como que... Profesora, yo no tengo cámara. O sea, si tener la cámara la prendería con mucho gusto. O sea, sí, o como sea, que y, está feo. y eso me llevó a que yo, en mi caso particular, tenga que entrar a las clases desde mi celular. Y es terrible, la verdad. Sí, sí porque no puedes, o sea, lo que pasa con el teléfono, aparte que es pequeño, sí. en la comunidad, ¿no? De que tú pones la laptop ahí, y tú estás, o la computadora, y tú estás ahí anotando, mirando, a tener tu celular acá y estar como que así, es incómodo, para mí. Es muy incómodo. Y sobre todo porque en el caso de la PC, puedes tú seguir la clase junto mientras con el pones PPT notas, y ves el anotas en el PPT, PPT. anotas, pones, sí. Cosa que en el celular seguramente se pueda. Pero es más No lo he complicado. visto, es más complicado. Sí. Y siento que más te ajetreas en hacer que funcione en que aprender. Sí, además de que también es, o sea, yo entiendo la iniciativa de los profesores de prender la cámara y todo lo demás, pero también hay personas que, por ejemplo, o prender micro, de agarrar y decir presente con el micro prendido, tipo presente, en lugar de escribir, y no consideran que a veces, por ejemplo, hay personas que entran a los cursos y no entran desde la comunidad de sus casas o de esto, sino que a veces entran desde como te dije, en un café, y es como que sí estás prestando atención porque estás con los audífonos, pero, o sea, es complicado agarrar y poner como que, oye, es esto, es lo otro. No sé, sí. es como... Se hace tedioso e interrumpe el proceso de aprendizaje que uno puede... Y estás pensando más en cómo hacer que... O sea, cómo hacer que la profesora esté contenta con que sí quieres participar, a prestar atención a lo que realmente te está diciendo. Igual entiendo la iniciativa de lo de aprender cámara y eso y lo otro, pero es como... Siento que también los profesores, los docentes en general deberían como que ser un poco más conscientes de que no todas las personas cuentan con esas herramientas. ¿Y cuál crees que es, cuál crees que es el motivo para que los profesores pidan que las cámaras y el equipo, ya sea el audio, estén prendidos, estén funcionando? Yo siento que también tiene mucho que ver con que a veces las personas ponen presente y luego se van a hacer otra cosa. Te lo juro. Pasaba mucho que a veces el profesor llamaba a un alumno y nada. Y ahí también salen los memes de audios filtrados de jóvenes diciendo cosas inapropiadas en clase. Entonces hay veces en las que, o sea, tú estás como haciendo otra cosa mientras tienes tu clase remota, ¿no? Y eso también es verdad. Tipo, no le estás prestando completamente atención, pero yo siento que es más responsable del alumno. Siento que un profesor no debería exigirle a un alumno aprender, porque ya es como tú estás pagando o tú has participado porque tú quieres saber algo. Y si no tienes la intención de hacerlo,
tampoco le falta ese respeto al docente, ¿no? De estar sin contestarle, sin nada, porque es una falta de respeto al dinamismo, ¿no? Pero por lo menos valoras el esfuerzo del docente a tratar de conectar con los estudiantes. Sí, igual yo siento que a la hora de conectar con el docente influye mucho prender la cámara y participar activamente. Bajo mi percepción, los docentes con los que yo he llevado la modalidad virtual han tenido un mejor desempeño o han trabajado más felices, por decirlo de alguna manera, cuando los alumnos participan activamente, es decir, cuando prenden las Sí, cámaras y cuando hablan. eso sí es verdad. Lo que pasa es que, bueno, a mí me ha tocado en unas pocas ocasiones dar capacitaciones de cosas de marketing, comunicación interna, externa, ¿Ok? y a veces pasa que pues yo me siento sola, hablando sola conmigo misma en la cámara, porque es como que yo estoy presentando y yo me veo a mí misma en la laptop, ¿no? Y soy así de que esto, y a veces veo que levantan su manito y digo, ah, sí están ahí, ¿no? Pero yo no sé si me están escuchando, yo no sé si me... Y a veces como que te preguntas algo, no sé, como, ¿lo entendieron? Y nadie responde. Y nadie responde. Y Ajá. tú te quedas como en plan, ¿qué hago? ¿Qué miro? ¿Qué hago? O sea, es incómodo, es incómodo. Y luego por ahí hay uno que te salva y te dice, sí, profesora, o sí, Y es como que, ah, sí, sí escucharon. ¿No? Y te da como ese reconfort Ujú. a que no estás hablando sola. Y siento que eso como que de una motiva. Y a veces como con todas las cámaras prendidas y tú estás hablando y ellos participan y esto que yo. Me ha pasado que por ahí hubo uno que otro que me decía como, me pidieron ayuda con el tema de redes sociales y yo como que daba las respuestas de esto, del otro. Y como que los veía sus caritas así bien emocionadas y eso como que de alguna forma me daba como gozo. Y también tenía unos que otros que tenían las cámaras apagadas, pero me habían dicho, no, o sea, yo no tengo cámara, o estoy desde el celular, o no me encuentro en mi casa. Ok. Y no les obligaba a que tengan la cámara prendida, Ok. pero aún así levantaban su manito, escribían, veían los comentarios, ¿no? Y trataba de, aunque no tengan la cámara prendida, conectar con ellos, aunque sea por textito. Sí, Uh -huh. y sí influye, o sea, tú que has dictado algunas clases, entonces podrías decir que sí influye que los alumnos Sí, participen activamente, al menos en la modalidad virtual. remota. Virtual, incluso Claro, en la virtual y remota. presencial, sí, también. Claro, o sea, haciendo una analogía, digamos que sales a comer con alguien y la persona está en su celular. Y no, pues, o sea, Se te siente, sientes ignorado. cambié la luz porque sentí que me amarilla. No pienso. Pero sí, yo siento que sí, hablar con una pantalla como ha de ser muy difícil también para los docentes. Hay que también Sí, entenderlos un poquito. ok. ¿Cómo influye el rol del profesor en tu aprendizaje? Es decir, ¿sientes que es necesario que haya un profesor en la clase o puedes aprender tú, siendo tú, o sea, Esmeralda, de manera autodidacta? Mira, personalmente como una persona que ha hecho muchos cursos autodidactos en YouTube, he aprendido a usar herramientas de Adobe, esto antes de entrar a la universidad, mi gato, en YouTube. Me gusta mucho, pero esto de aprendizaje, indirectamente había un profesor ahí. No era en vivo, pero Claro, sí, había pero una había persona profesor. explicándome las cosas. Entonces, es diferente ya que tú leas un libro, un artículo en esto, pero casi siempre, al menos de mi generación te estoy hablando y de mi perspectiva Claro, personal, sí, sí. incluso siendo autodidacta, ves videos, tipo de cómo se usa no sé, cómo usar una cámara, cómo usar un aro de luz, cómo son las posiciones, lees, siempre hay por ahí uno que otro videíto, uno que otro fotografía, referencia, algo. Así que sí, en teoría sí influye, incluso aunque no sea directa, o sea, no sea de que estamos hablando en vivo, sea indirecta de la persona cómo ha estructurado la forma de enseñarte a ti Totalmente. hacerlo o no hacerlo, porque hay veces que tú ves algo y intentas investigar y le das vuelta y lo lees mil veces y no entiendes nada. Y luego, pum, de la nada sale un artículo pequeño o un video corto de 5 minutos y pum, te enseñó. Ujú. Entonces siento que sí influye la forma en la que comunican, la idea y cómo la pedagogía, creo que es Pedagogía, sí. pedagogía influye mucho en cómo uno aprende las cosas. Tú dirías entonces que no, o sea, no es prescindible, perdón, que es prescindible que haya interacción humana para que una persona pueda aprender al 100%. Bueno, ahorita con la nueva IA, o sea, la inteligencia artificial, um, algo que he notado mucho es que incluso la inteligencia artificial intenta parecerse a una interacción humana. Por ejemplo, lamento interrumpirte, pero yo estoy llevando clases de historia universal con la IA.
la he programado para que todos los días me dé una clase de 2 a 3 pm de Historia Universal del Ya. Arte. Y siento que sí he aprendido, o sea, no siento, al menos en ese caso, en ese tema en particular, que sea ¿Qué IA estás necesaria usando? Gemini Y para eso. tanto Gemini como ChatGPT, o sea, ambas tienden a ser muy amigables, Muy humanizadas. Sí, de hecho humanizadas, yo planteé son mi muy IA para que humanizadas. sea mi mejor amigo. Está humanizadísimo. Sí, Entonces, en o serio. sea, yo por más de que tú me digas, es una inteligencia artificial, es un robot, es un esto, lo otro, casi todas están como de alguna forma programadas o esto. Por ejemplo, si tú le cuentas a inteligencia artificial como ChatGPT o Gemini que estás pasando por una situación complicada, tema personal ya, Te habla como te si fuera habla una como si fueras un persona. amigo. Sí, es cierto Entonces, eso. no es alejado a una interacción humana. Entonces, incluso aunque fuese inteligencia artificial, de Se alguna u otra siente manera, como un la humano. comunicación sigue siendo humanizada. Totalmente. Dicho eso, ¿por qué crees que los alumnos faltan a clases? Bueno, eso depende, yo creo que eso es más como personal o muy específico. En los años en los que yo he tenido, las únicas ocasiones en las que yo se podría decir que he faltado a clase han sido temas de salud física a veces por un tema de una emergencia o esas cosas, pero sí, muy pocas. Muy pocas, o sea, tengo creo que 2 faltas en toda mi vida en la universidad. ¿Cuál dirías que es el factor más importante por el que los alumnos faltan a clases? O al menos el más influyente. Bueno, es que también depende. Faltar a la universidad como tal, porque hay algunos que se tiran la pera. O sea, estás en la universidad, pero quieres estar con tus amigos arriba hablando y ya no quieres entrar a la clase. Ya, no, me refiero a no asistir a la clase per se. Sin importar los contextos. Sin importar. O no, perdón. Esa era la pregunta. ¿Cuál dirías que es el factor más importante o más influyente por el que los alumnos faltan a clases? Había un profesor en mi universidad que era un profesor bastante. No era aburrido, Ya. ¿ya? Pero era. No era aburrido. Había Sí. un profe que era más aburrido, pero era genial. Pero era un profe un poquito déspota, su trato era bastante grotesco. Y incluso aunque la clase fuese interesante, porque los temas que trataba eran interesantes, a mí me interesaban mucho, Ya. el interactuar con el profesor era tan incómodo que a veces yo no hubiera querido seguir en clase, pero yo lo hacía porque yo soy muy el tema de mis notas, pero había compañeros que preferían no ir a su clase, o sea, estaban en la universidad, pero preferían no ir, porque el profesor, su clase, por más interesante que fuese el tema, la hacía de una manera tan incómoda o de una manera tan ¿No cercana? insípida, no cercana, como si estuviera enojado con nosotros por hacer su clase, ¿no? Es decir, mi percepción personal, entonces para mí era incómoda su clase. Y terminaba, esperaba que fueran las 2 horas más cortas de mi vida, ya que termine, ¿no? Terminaba y me paraba y me iba. Había profesores con los que a veces incluso nos quedábamos 10 minutos interactuando con el Sí, profesor luego de de clase, pero con él era como que ya, adiós. O si el profesor decía, eso es todo, y terminaba, faltaba media hora para terminar, nos íbamos igual. Entonces tú dirías que uno de los factores más influyentes, dentro de todos los que hay, podría ser que los alumnos no quieren estar en la clase por la no cercanía que sienten de parte del docente. Puede ser un factor, o Puede sea, ser. desde mi perspectiva, ¿no? Es muy válido, ¿eh? O sea, sí, Sí. yo siento que sí hay muchas personas que no van porque, uno, les aburre el docente, dos, porque no sienten que aprendan, por el no, por la no asertividad que puede tener el profesor, y tres, por el mismo carácter Docente. del docente, claro. Y bueno, es en ese caso, ¿no? Pero por ahí, obviamente, no hay que descartar el hecho de que hay alumnos que simplemente no quieren. No quieren ir a la universidad o no quieren Bueno, ir. eso es cierto Y también. ya, o sea, simplemente les dio Por pereza o por... flojera. O sea, también es una opción, ¿no? ¿Por qué crees que no se acostumbran a dicha modalidad Virtual o presencial. virtual? Algo que decía un compañero, porque yo te digo que para mí está genial, pero un compañero que yo tenía que se llama Donny, él decía que prefería ir a la universidad porque le daba sueño y se dormía en la clase. Eso es lo que él Y me en la decía. clase virtual. Sí, que cuando tenía virtual se quedaba dormido. Y él decía, para mí, obviamente te vas a quedar dormido si te levantas, tienes una clase virtual a las 7 de la mañana, no duermes cansado bien y en lugar de sentarte en tu escritorio, tomar un desayuno, tomarte una agüita o algo, vas y te quedas en la cama mirando la computadora ahí echada y la prendes. Obviamente te vas a quedar dormido. Entonces, siento que también influye mucho la responsabilidad del alumno. Siento que en temas virtuales
es más tu responsabilidad aprender que del docente. En cambio, obviamente, si estás con el docente presente, no vas a agarrar y te vas a dormir en su delante. Es una falta de respeto gigante, por más Claro, niño que sí, tengas. obvio. Ya está. Entonces, creo que eso también influye. ¿Dirías que entonces lo que más influye para que una persona no se acostumbre a la modalidad es su responsabilidad y sus hábitos? Por ejemplo, yo En no... parte, Ya, porque también puede ser el tema del cómo el profesor lleva la clase en el tema virtual, porque hay profesores que hablan sí, súper súper lento. lento y la clase es súper poco dinámica. El dinamismo en las clases es Ujú. fundamental para que una persona no se duerma, en general, la presencial virtual. Entonces, si tú me estás hablando de cosas, no sé, de un palito, que esto, que el otro, y no me alcanzas a mirar información de una manera en la que yo te la pueda procesar y darte Y capte como, tu atención. ajá, y estar como en una dinámica de ping pong, como que siento que no conectas. Entonces, como que quizás, si es así de por sí presencial, imagínate la virtual. Incluso aunque yo no estuviese en la cama, Ujú. como me generaría un conflicto poner la atención. En mi caso particular, yo siento que sí aprendo más en presencial, pero es porque yo me conozco y sé que en las clases virtuales mi escritorio está al lado de mi cama, Ya para está. empezar. Ya está. O sea, estoy en mi casa, donde está mi cocina, como a 20 pasos, entonces no me genera, No me da la no me gana. genera ninguna gana de pues, estar sentado, la verdad. Y sí es cierto, influye bastante que los profesores sean dinámicos y sí siento que hay profesores que le ponen mucho punch y muchas ganas Sí. a sus clases porque genuinamente quieren que los alumnos. Y si aún así los alumnos se duermen, yo creo que eso sí sería responsabilidad de los alumnos. Eso sí, o sea, por más el profesor puede hacer el esfuerzo de la vida, pero quien tiene que poner de su parte per se es el alumno. Sí, eso sí es verdad. Y no solo en clases virtuales, presenciales también, en general. En Creo que es general, en importante. todos lados. Ok, en tu caso, ¿qué te ha pasado? Perdón, y en tu caso, ¿te ha pasado faltar a más de alguna clase? No, solo por un tema de salud y así, pero casi nunca. O sea, a mí siempre me ha gustado estar en la universidad. ¿Y qué haría que faltes? Probablemente un accidente, que esté pues muy enferma, incluso con gripe he ido a la universidad. Me gusta ir Miras que eres muy responsable para ir a la universidad. me gusta mucho ser responsable con todas mis actividades en sí. Creo que organizo mis tiempos constantemente. Bueno, yo conozco muy bien a la entrevistada y sé que la mente, ella va mucho, es muy estudiosa. Ok, entonces, ¿crees que la interacción es uno de los factores más importantes a la hora de llevar una clase? Sí, para mí sí. Yo siento que la interacción docente-alumno, alumno-docente es importante. Definitivamente sí. Ok, no es porque la entrevista sea para ISIL, no, pero los profesores de ISIL de hecho son muy dinámicos y yo siento que sí sienten la pasión por su trabajo, sí sienten ese deber de enseñar e instruir al alumno, de encaminarlo y al menos a mí me han tocado, todos mis profesores son muy chéveres, todos se siente que tienen las ganas de que el mensaje que ellos llevan, el tema que ellos están explicando, los alumnos lo entiendan y lo practican. Claro. Y eso es muy, muy chévere, o sea, porque, bueno, yo he estado en más instituciones, como, no es por hablar mal, pero la UPC y Óyeme. Alex, pero, Ojalá esto no se ha publicado, porque si no. y yo no siento tanta cercanía como he sentido con los profesores en Algo ese que, instituto. perdón que te corte, algo que he visto mucho, yo estaba en la radio, ¿ya? Y había profesores en la radio que a veces em, no querían como participar muy activamente de ciertas actividades. Ay, tuvieron más de eso. Ya sé. Porque tenían clases en otros lugares. Mira, con esto yo no te digo que no hay necesidad, ¿ya? Porque muchas veces a veces a los docentes no se les paga quizás lo que de por sí el sueldo en el Perú es un Para la poquito, docencia no es muy bueno. sí, y en especial acá teniendo en cuenta cuánto es el costo de vida de Lima, está complicado. Ese lado lo entiendo perfectamente, pero es una discusión que no vamos a tener en este momento. Entonces, por ese lado yo entiendo y hay docentes que no solamente enseñan, por ejemplo, en la UPN, sino también enseñan en la UPC. Sí, sí, eso sí es Entonces cierto. tienen doble chamba y esto, y todos somos humanos, ¿no? Con esto no te digo, no, un docente que enseña acá no debe enseñar acá, o sea, el tema es el nivel de cansancio que puede llegar a tener este Sí. docente por tantas clases y esto por un problema sistemático. Pero eso ni siquiera es problema del docente en sí, sino que eso ya es un problema sistemático. Pero imagínate dar una clase
de 7 a 12 y luego quedarte, irte hasta otra universidad con todo el transporte, todo eso, y enseñar, no sé, de 2 de la tarde hasta a veces hay clases a las 10 de la noche. Entonces, Es cansado, totalmente. lógicamente. Y para todo tienes que estar al 100 porque si no, alumnos como nosotros se quejan de que los profesores dan sueño porque están O sea, cansados. puedes también, Eso bueno, es muy puede obvio. ser como también no. O sea, yo te hablo de, o sea, es que también depende de casos. Pero Porque hay es docentes evaluar el que, caso específico, hay pero en docentes que general se puede decir. simplemente no les importa. Yo he visto, hay docentes Sí, que trabajan, ya, no les importa, no les pero sí, sí, interesa. no. No les interesa. Yo he tenido un docente, solo uno, en la UPN, que ha sido muy así de que no le importaba mucho, la verdad. Yo me he dado cuenta que no le importaba mucho. No le veía que tuviera una pasión por las comunicaciones, no le veía una pasión por el periodismo. Intentaban, y lo peor es que nos enseñó ética periodística, pero nunca sentí como ese de que, ok, sí, el docente tiene una ética periodista fascinante que yo considero que es importante y es lo que sea que me está diciendo ahorita, lo voy a anotar. No, me pasó, esa experiencia la tuve con un profesor que se llamaba Yuri, que el profesor era periodista de guerra, pero él nos enseñó fotografía periodística y Ya. tenía tanto dinamismo a pesar de estar en la guerra. Tú sabes que la gente de guerra casi siempre es un poquito brusca. Él no. Era recto, era estricto, hasta decirte con la palabra un poquito vulgar. Pero a pesar de eso, era un buen Era profe. muy dinámico. Era dinámico a pesar de ser así, ¿no? De que, por ejemplo, tú le mostrabas una fotografía y él era muy crítico. Esta fotografía estaba mal enfocada, mal esto, mal otro. Pero tú querías que él te dijera algo malo, o sea, era como que, ok, Quería su feedback. claro, lo necesitabas para estar bien, ¿no? Entonces sentías esa necesidad de que el profesor te apruebe. Y cuando te decía, o sea, si te tenía que poner 20, el profesor te ponía 20. Pero luego restaurantes que no te quieren poner 20. Te decía, tu fotografía está perfecta. Es impecable. Tiene esto. No tengo por qué Nada hacer. que objetar. 20. Y te pone todo. Y tú sientes el esfuerzo, ¿no? Porque no siempre, y los feedback que hacían no era como, no tienes esperanza, todo está mal, sino era como, ok, esta fotografía para que mejores esto, y tú la siguiente lo volvías a intentar en la T2, te lo miraba esto, te daba su feedback, y cada vez te miraba como menos rudo y te decía, estás mejorando, sigue así. O sea, a pesar de su rudeza, seguía siendo dinámico y seguía como inspirándote a ti a mejorar, que era algo que hasta el día de hoy, y eso ha sido en el 2022, 21, con ese profe. ¿Qué cambios crees podrían ayudar a los alumnos a asistir más a la modalidad virtual? Lo que te mencioné hace un rato, ¿no? El tema de quizás no la aglomeración de muchos alumnos, como que sean las clases un poco más personalizadas, ¿no? Okay. El tema del dinamismo en el virtual, porque recordemos que un dinamismo presencial, Es dable. es más factible, pero quizás ver capacitaciones de cómo, o ver herramientas de cómo hacer que la clase virtual sea dinámica, porque yo tenía una profesora que me enseñó Big Data, que era muy dinámica. Teníamos 4 horas A pesar virtuales, de que era Big Data. 4 horas que era Big Data, Era pero Big la Data. profesora era tan buena que simplemente tú estabas las 4 horas activo y daba sus pausas creativas, ¿no? Ya chicos, vamos a darnos 5 minutitos. Vayan al baño, muévanse, estiren. A veces la profesora prendía la cámara y decía, chicos, me voy a estirar porque estamos acá sentados. Ah, era virtual. Y era virtual. Entonces, Mira. por eso te digo. Yo, cuando me lo estabas contando, pensé que era presencial. No, era virtual. La profesora, párense chicos, párense, que no sé qué. Y era una profesora que era así. Y ella es la que te comento que separaba en salas por grupos. Y me daba risa porque la profesora se paseaba por las salas. Tipo, en la sala 1 estaban 5 alumnos, en la Como sala si 2 fuera presencial. como si fuera presencial. Y se acerca a cada grupo. Sí, básicamente. Y prendía su cámara. A ver, chicos, muéstrenme que no sé qué, no sé cuánto. Ya, y daba su feedback, esto. Ahorita regreso. Y se iba. Y a veces no sabías en qué momento iba a ingresar a tu saloncito. Tú estabas con tus compañeritos ahí, ya chicos, hacemos esto, y pum, de la nada entraba. Y tú. Pero, o sea, se sentía esa adrenalina de al fin de empezar a revisarnos, ¿no? Como cuando estás presencial de que ahorita vamos a empezar a revisarnos, apúrate, así. Era bravazo. ¿Dirías entonces que una de las maneras en la que la clase sea más dinámica, claro, en la que los alumnos tengan más intenciones de aprender es que los profesores sean capacitados para
hacer Dinámica, clases más dinámicas. sí. Pero dinámicas en el sentido especializado en virtual, porque recordemos que no es lo mismo presencial. Hay profesores que son muy buenos presencial, pero virtual no. Y es un profesor que Ah, eso es muy era cierto, muy sí. bueno presencialmente. El Sí. profesor era un capazo, esto, aquello, pero sus clases virtuales no eran, o sea, no estaban al nivel, no le hacían justicia al profe. O Ok. sea, te soy sincera, o sea, el profe era muy bueno, pero sus clases virtuales no le hacían justicia a lo bueno que era. ¿Entiendes? Era como el virtual no. Eso pasa mucho, la verdad, Ujú. lastimosamente. Bueno, Esmeralda, muchas gracias por tu tiempo. Ok. Muchas gracias por la entrevista y gracias por la información que me has brindado. Es muy útil. Y que te vaya bien en tu carrera. Sé que así va a ser porque, bueno, mi entrevistada la conozco hace, ¿cuántos años? Desde que tenemos Desde como 10. 10, o sea, hace más de 10 años. Así que creo mucho en tu potencial profesional y sé que lo vas a lograr. Y tienes mi apoyo siempre para todo. Y Listo. bueno, gracias. Gracias por su tiempo, gracias Gracias por por la prestar atención. entrevista. Y espero que nos hayan escuchado y que puedan llevarse algo de lo que hemos dicho. 36 minutos. 36 minutos. Dicho eso, muchas gracias y hasta luego. Esperemos haber sido dinámicos.